Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús Soria Medrano, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo en su modalidad de a distancia. A continuación les hablaré sobre la iluminación en los centros de trabajo y en las áreas de producción. Un factor muy importante a la hora de hablar en nuestro trabajo es la iluminación, ya que ésta puede desencadenar riesgos a la salud si se considera que es una mala o deficiente iluminación, aparte de repercutir en el estado de ánimo de los trabajadores y de nosotros mismos. La norma encargada de controlar la correcta iluminación en las áreas de trabajo es la norma número 025 STPS 2008 de la Secretaría del Trabajo, que exige una correcta iluminación de los centros laborales para un correcto desempeño de las funciones de los trabajadores y un ambiente seguro y saludable. Esta norma contempla todas las obligaciones que la planta o nuestro patrón debe tener, exigiéndole ciertos controles de los niveles de iluminación, efectuar el reconocimiento en las áreas sobre las condiciones de alumbrado, sobre los puestos de trabajo, informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede ocasionar un deslumbramiento por exceso de lumes o luxes, de igual manera de contar con los riesgos que se provocan al contar con una pésima o deficiente iluminación en las áreas, que se considera un factor de riesgo a nivel de seguridad. En el documento exponemos una tabla que es una tabla de los niveles de iluminación, donde nos dice que de 20 luxes son óptimos para trabajar en exteriores en general, por ejemplo pisos y estacionamientos. 50 luxes son apropiados para trabajar en interiores generales, ya sean bodegas, pasillos, escaleras, estacionamientos, en labores subterráneas o en cualquier lugar que se encuentre dentro de un interior de una nave. Al hablar nosotros de 200 luxes o más, estamos diciendo que son ya para almacenes de trabajo rudo, casetas de vigilancia, pailerías y cuartos de compresores. 300 luxes son apropiados para aulas, oficinas, talleres, áreas de empaque y de ensamble. Bueno, hasta aquí mi aporte correlacionado al tema de la iluminación en los centros y áreas de producción. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es César Canízales Ramírez y en esta ocasión me tocó hablar sobre la temperatura en el área de trabajo. La sensación fisiológica de calor y frío es el origen del concepto primario de temperatura. Podemos apreciar variaciones de temperatura de acuerdo con las variaciones de intensidad de estas sensaciones. Además, los efectos producidos por la conductividad de los cuerpos dan lugar a la confusión en la apreciación de temperaturas altas. El ambiente térmico en el lugar del trabajo, aunque este no sea relativamente extremo, puede influir negativamente en el bienestar de los trabajadores. Un ambiente térmico inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico y mental, con la consiguiente disminución de la productividad y un incremento en las distracciones, debido a las molestias ocasionadas por las temperaturas, pudiendo ser estas distracciones la causa de accidentes laborales. Temperatura en el ambiente es la temperatura experimentada por una persona en un ambiente dado. Esta temperatura es el resultado del intercambio de calor por conducción a través de pisos de herramientas y radiación a través de muros, plafones o el sol. La temperatura efectiva en el área del trabajo es un índice determinado experimentalmente que incluye la temperatura, el movimiento de aire y la humedad. El intervalo normal es de 18 grados Celsius hasta 22.8 grados Celsius, con una humedad relativa del 20 al 60%. La zona termal confortable es el intervalo normal de temperatura efectiva. Se recomiendan temperaturas de 18.8 a 22.9 grados Celsius como límites externos para la regulación termostática. Y la temperatura operativa es la temperatura del cuerpo de un trabajador. Se determina por los efectos acumulativos de todas las fuentes y receptores. La fatiga por calor o estrés térmico se presenta cuando hay un
ascenso máximo en la temperatura del cuerpo de un individuo de 1 grado Celsius. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cindy Juárez y yo les voy a hablar sobre el ruido en el trabajo. Uno de los más grandes riesgos laborales es la pérdida de la capacidad de audición. La sordera profesional es una condición sensorial irreversible causada por daños a las células nerviosas del oído interno debido a la exposición constante a niveles de ruido mayores a 85 decibeles. Pero, ¿qué es el ruido? Bueno, pues podemos decir que el ruido es todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable, entendiéndose como sonido el fenómeno físico que provoca las sensaciones propias del sentido humano de la audición. Existen varios tipos de ruido. Por ejemplo, el continuo. Ya este es si su nivel es prácticamente constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el que se genera por un ventilador. Después sigue el intermitente, si el nivel sonoro varía de forma escalonada y bien definido, por ejemplo el ruido procedente de una sierra de cinta. El variable, si su nivel de sonoro varía de forma continua en el tiempo para sin ningún patrón definido. Por ejemplo, el ruido que se genera en talleres de mecánicos. Y por último, encontramos el que es el ruido de impacto o de impulso. Su nivel sonoro representa picos de alta intensidad y muy corta duración. Por ejemplo, el ruido producido en el mundo de corte con una prensa. A continuación les voy a reproducir un audio que grabé en el área de mi trabajo para que vean el nivel de ruido en el que se está expuesto. Como podemos escuchar, el nivel de ruido es demasiado alto, se supone que son 65 decibeles, apto para el oído humano sin llegar a causar alguna lesión, pero a fin de cuentas, como quiera, sigue siendo molesto e irritante. Como ya lo he mencionado, el ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir efectos perjudiciales en su salud. En muchos casos, es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. Además, los departamentos de seguridad proporcionan a los empleados como parte de su equipo de protección personal tapones auditivos, los cuales hacen que la vibración, los sonidos o los ruidos que se producen en la industria sean menos agresivos para el oído y puedan dañar menos al trabajador. La frecuencia de un sonido o una onda expresa el número de vibraciones por segundo. La unidad de medida es el hertz y abreviadamente se abrevia Hz. El sonido tiene un margen muy amplio de frecuencia, sin embargo, se considera que el margen audible por un ser humano está comprendido entre 20 Hz y 20.000 Hz. En bajas frecuencias, las partículas de aire vibran lentamente, produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, originando tonos agudos. Por mi parte sería todo. Espero que haya quedado clara la definición de ruido. Y pues no queda nada más que cuidarnos, porque pues el oído es uno de los sentidos más importantes. Sin él
nos dificulta mucho el hablar, el practicar, el andar. Entonces, hay que cuidar mucho también el uso de audífonos o manos libres, que cuando vas escuchando música o algo, te reproduce la música muy alta y también eso daña tu oído, tu audición. También cuando vas a algún concierto o algún evento donde el ruido es alto, es de vital importancia, vaya, que cuides todo eso para poder tener una calidad de audición buena y sana. Por mi parte sería todo, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Alejandro Espinosa Cifuentes y a mí me tocó la parte de frecuencias y porcentajes permitidos en las industrias. La exposición a niveles altos de ruido durante el trabajo pueden provocar daños auditivos. Por lo general, se trata de un proceso gradual y en ocasiones la persona no se percata del empeoramiento de su audición hasta que el daño provocado se une a una pérdida auditiva por razón de la edad. El ruido en el trabajo puede provocar daños auditivos permanentes incapacitantes. Estos pueden producirse de forma gradual a partir de la exposición al ruido a lo largo del tiempo, pero los ruidos repentinos y extremadamente fuertes pueden provocar daños. El ruido en el trabajo puede interferir en las comunicaciones y hacer que los avisos sean difíciles de oír. También puede reducir la percepción que tiene una persona de lo que ocurre a su alrededor. Estos factores pueden provocar riesgos para la seguridad que pueden resultar en lesiones de muerte. Objetivo: establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que existe exposición del trabajador al ruido. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, que es la norma número 17 de la STPS de 1993, relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en centros de trabajo. La norma número 26 del STPS de 1998, colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Mi nombre es Melis Herrera. Yo les voy a hablar sobre la humedad en el área de trabajo. Bueno, cuando se produce esta situación, aunque no seamos conscientes de ello, nosotros estamos rodeados por hongos y bacterias producidas por el exceso de humedad ambiental. Los valores de humedad saludables varían entre el 40 y el 60% y es considerado perjudicial a partir del 65% por los microorganismos que pueden reproducirse en las superficies. Trabajar expuestos a la humedad aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como alergias y asma. A un nivel de humedad del 70% o superior, aumenta la posibilidad de contraer infecciones virales o bacterianas. La humedad puede aparecer en cualquier zona del lugar de trabajo y puede ser causada por una mala ventilación. La temperatura operativa recomendada en verano, cuando es la época del aire acondicionado, debe de ser entre 23 y 26 grados. Y en invierno, en la época de calefacción, debe ser entre 20 y 24 grados. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Jesús Navarro Saucedo y les hablaré sobre la ventilación en el área de trabajo. La ventilación es la introducción de aire a una nave como objeto de controlar la calidad del aire interior para mejorar el confort térmico, así como diluyendo y desplazando los contaminantes interiores. Es importante tener espacios bien ventilados en el lugar de trabajo, ya que esto propicia varios beneficios, como por ejemplo, como para la salud, para la reducción de temperatura, para el control de impurezas y también para la regulación del aire, entre otros. Los sistemas de ventilación
utilizados en las plantas industriales se basa en un proceso de inyección de aire limpio y fresco y en otro de extracción de aire caliente provocado por los procesos productivos. La ventilación inadecuada es la causa de más del 40% de todos los problemas de calidad en el aire interior en lugares de trabajo. El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna de 36 a 37 grados para poder funcionar óptimamente. Cuando el cuerpo se calienta de más, busca eliminar el exceso de calor. Según la norma 001 de la STPS, dice que en las áreas de trabajo debe tener una humedad relativa entre 20 y 60%, temperatura del aire de 22 grados Celsius para épocas de ambiente frío y 24.5 grados Celsius para épocas calurosas, una velocidad media del aire que no exceda de 0.15 metros sobre segundo en épocas de ambiente frío y de 0.25 metros sobre segundo en épocas calurosas. Se recomienda que la renovación del aire no sea inferior a 5 veces por hora. Ya para concluir, una mala ventilación en las naves industriales tiene implicaciones muy serias en términos de productividad y de la salud de los trabajadores, que es lo que importa. Así que recomiendo que tengan una buena ventilación y además de darle un buen mantenimiento a todo el sistema de ventilación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela, soy del equipo 1 de la materia de ergonomía. Yo voy a hablar de las vibraciones en el trabajo. Una vibración, según el Instituto Nacional de Seguridad, es un movimiento de un cuerpo sólido de su posición de equilibrio sin que exista un desplazamiento neto del objeto que vibra. Se denomina vibración a la programación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Dice, las vibraciones globales afectan todo el cuerpo en su totalidad. Las vibraciones parciales afectan sus subsistemas del cuerpo. Las más conocidas son las vibraciones mano-brazo, las vibraciones libres periódicas. Se dan cuando existen fuerzas externas que modifican la amplitud de las sucesivas ondas. También estas vibraciones, como la de cuerpo entero, pues afecta a todo el organismo. Se reproducen por vehículos, máquinas o plataformas. Y las de mano-brazo, estas son por herramientas de trabajo como taladros, desbrozadoras o martillos. Estas pueden causar trastornos vasculares, trastornos de huesos. La clasificación según la frecuencia de vibración, teniendo en cuenta la vibración, puede distinguir los siguientes tipos. De muy alta frecuencia puede producir mareos, vómitos y trastornos. De baja frecuencia, que sería de 1 a 20 Hz, entre sus consecuencias están los trastornos de visión. De muy alta frecuencia, que sería ya de 20 a 1000 Hz, pueden causar trastornos osteomusculares, artrosis y lesiones en muñecas o calambres. Medidas para prevenir o para evitar o reducir las vibraciones. Pues sería en el caso que fuese posible evitar las vibraciones en el trabajo, el deber legal en la empresa de evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas. Así en la organización se deben analizar minuciosamente